Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Wait, ¿is that legal? En esta ocasión vamos a platicar de diseños industriales. A grandes rasgos, la propiedad intelectual tiene muchas figuras de protección y una de esas es diseños industriales. Y en esta ocasión me acompaña mi compañera Mayra Urrieta. Hola, Juanro. Oye, vamos a dar una breve definición de qué son los diseños industriales. Los diseños industriales es esta figura jurídica en la que puedes proteger las características ornamentales de los productos. Ojo, características ornamentales, no técnicas. Y puede ser que estén implícitas. Por ejemplo, una silla sirve para sentarme o una pluma sirve para escribir, pero no voy a valorar las características técnicas de si la pluma es fuente, cómo fluye la tinta, cómo regresa. No, simplemente lo ornamental. Por ornamental te refieres a la forma A la del forma, objeto. a las características estéticas, a lo que te llama, que lo eliges sobre los demás. Ok, perfecto. Bueno, pueden observar que aquí sobre la mesa tenemos algunos objetos. Este es uno de los objetos. Ah, Los objetos los vamos a ir tomando para ir platicando de casos. Entonces, ya que mencionaste al iPhone, voy a empezar con uno de los casos icónicos, que es la guerra de las patentes, el caso de Apple contra Samsung. ¿Has oído hablar de él? sí lo he oído. Mucho, ¿no? Mucho. Es el más icónico de todos. Es el litigio que más dinero ha llevado en términos de diseños industriales. Ahora, aquí habría que hacer una pequeña explicación que para los estadounidenses, patentes de diseño son los diseños industriales y patentes de utilidad son todas estas que hablabas de las cosas técnicas y funcionales. El litigio de Apple contra Samsung es el más icónico. Yo lo utilizo en algunas de mis clases. ¿Tú también das clases? Yo también, y lo he utilizado también. También lo has mencionado. Muy bien. Bueno, este litigio empezó en 2011 en una corte de California, un día que Steve Jobs se enteró de que Samsung iba a lanzar un producto que es el Galaxy S y pues notó que era básicamente igual que su iPhone. Entonces, muy molesto dijo, literal, dijo, vamos termonuclear contra Samsung. Entonces, ese termonuclear, ¿qué significa? Es que le iba a dar con todo y debe haber sido una decisión muy difícil para él porque Samsung era proveedor de Apple en ese momento. O sea, a la vez que eran socios, también eran competencia. Steve Jobs seguramente puso a trabajar a sus despachos de abogados y todo, a rascar en toda su propiedad intelectual, a ver con qué iba a atacar a Samsung. Encontraron tres diseños industriales, o como ellos les llaman, design patent, y tres patentes, patentes, ¿no? Funcionales. Entonces, una era la cara frontal del teléfono. Este no era el iPhone, el 3S y 3GS, pero bueno, digamos la cara frontal. Segundo diseño era que tenía bordes redondeados hacia atrás y hacia acá. Y el tercero era la interfaz gráfica. La interfaz gráfica son los iconos que se ven sobre un fondo oscuro. Las patentes son muy interesantes. Una es la de bounce back, que es este efecto, no sé si lo has utilizado en tu teléfono, que vas bajando y de pronto rebota. Sí. Ese es bounce back. Otro es tap to zoom. Cuando no ves algo en una página de internet o algo y le das rápido 2 clics y se hace el zoom. Y el otro es el pinch to zoom, que es este del pellizquito, ¿no? Que lo haces chiquito o lo haces grandote. Entonces, esa era la materia de este litigio allá en California. Y una prueba clave que tenía Apple eran unas notas de laboratorio en donde los ingenieros de Samsung tenían flechitas y análisis y todo diciendo que esto se parezca más al iPhone, que esta partecita más como el iPhone, más como el iPhone. Entonces realmente tenían una gran prueba para demostrar que lo habían hecho, pues incluso podríamos hablar hasta de mala fe, ¿no? Pero bueno, quedémonos hasta la imitación del diseño. El litigio empezó por 2.5 billones, billones en anglosajón, porque acá billones en español son millones de millones, entonces allá eran 1.500 millones de dólares lo que quería Apple al inicio. Obviamente hubo esta contrademanda de manera de defensa de Samsung y empezaron a pelear no solo ahí, sino en varios países.
llegaron a tener hasta 50 litigios en todo el mundo sobre estos productos. ¿Y qué alegaba Samsung? Samsung también decía, oye, yo también tengo de mi arsenal de propiedad intelectual varias patentes que seguramente tu iPhone me invade, como las de 3G y las de las cámaras, porque ellos te han desarrollado mucho esa tecnología. El primer veredicto y la parte donde, digamos, termina propiedad intelectual es en el 2012, cuando sí lo declaran infractor en la Corte de California. Se volvió el caso más relevante de todos los del mundo que estaban llevando. Ahí se determinó un pago de 1 billón, ya no los 2.5, sino 1 billón. Y de ese billón todavía le continuó Samsung porque no quería pagar esa cantidad, obviamente. Entonces, a partir de ahí el litigio ya no es de propiedad intelectual. Se declaró que invade los diseños y las patentes. Ahora se trató de cuánto va a pagar. Y en sus dimes y diretes lo que argumentaba Apple era, oye, si me copiaste el diseño y tu teléfono vale X, entonces me debes tanto. Pero lo quería sobre el monto total del teléfono, mientras el teléfono tenía más cosas para, digamos, de tecnología. No era solo estas 3 patentes de diseño y estas 3 patentes de funcionalidad, ¿no? Entonces, al final, el caso lo jala la Suprema Corte de Estados Unidos al ser tan icónico y con tanto dinero en juego, y determina un monto final de 539 millones de dólares. ¿Te imaginas? Ahora, aquí me pareció muy interesante hacer la división entre cuánto de los diseños y cuánto de las patentes. La Corte determinó que de las patentes solo eran 5 millones. Es decir, que de los 3 diseños eran los otros 533 millones. Aquí valían más los diseños que las patentes. Oye, ¿y esa chanclita qué Ay, es? la reconoces, obvio. Creo que todos tenemos en nuestra casa una de estas. Bueno, yo recuerdo la chancla por otra razón de mi mamá, pero No, platícame pues de es eso. la icónica Crocs. Es protegida también como marca tridimensional, pero este asunto de que te voy a hablar es una protección de diseño industrial. En la Unión Europea fue anulado su registro. Hubo una empresa que se llama Gore Factory que dijo, no, espera, hay una publicación un año antes de que tú hayas protegido tu diseño. Y esta publicación te destruye la novedad. Es lo que te iba a preguntar, ¿en qué afectaba que lo Sí, hubiera publicado? destruía la novedad de Crocs. Esta publicación es de la web y involucraba una suela gorda, un zapato tipo sueco, unos orificios y hasta ahí. Crocs dijo, no, espera, yo tengo una correa. Esta es mi diferencia. O Yo sea, ¿y la tengo correa una solita puede correa. ser la diferencia? No, el Tribunal de la Unión Europea dijo, no, esta sola diferencia no puede hacer todo el diseño como nuevo, te voy a anular tu registro. Y en el 2024, o sea, no tiene mucho, se anuló el registro de Crocs. Ok. ¡Qué fuerte! Oye, y cuéntame, ¿qué es esto como pistola? Bueno, esto no es una pistola, es una aspiradora, de esas aspiradoras verticales, con el tubo Ok. así y vas como si fuera escoba, ¿no? O trapeador. Esta aspiradora es de la marca Dyson. Dyson se dedica a hacer varios tipos de utensilios, pero siempre con mucha tecnología como de avanzada, ¿no? Como que mete temas de fluidos y de cosas de termodinámica muy, muy tecnológicas dentro de sus productos. Pero esto es muy técnico. Esto es muy técnico, pero también tuvieron un caso de diseños. Oh, En el 2014, Dyson inició una demanda contra Shark Ninja, por un producto que se llama, es otra aspiradora, era la Shark Rocket. Y inicialmente presenta la demanda por 3 diseños industriales de la aspiradora, que eran el cuerpo de la aspiradora con toda completa y otra con la parte del tubo punteada y algunos elementos no relevantes punteados. ¿Tú sabes por qué habría presentado este diseño con líneas punteadas? sí, ¿O qué fíjate. significa?
que se hace uso de ese tipo de representaciones cuando lo que estás ilustrando no forma parte de la reivindicación del diseño. Es decir, si punteó el cuerpo tubular, solamente te estoy indicando que hay un cuerpo tubular después que no forma parte de mi diseño, pero forma parte del entorno, de cómo voy a usar el cuerpo principal de la aspiradora. Más o Pues menos. justamente así era la tercera patente de diseño o design patent que traía el tubo punteado. Entonces, como que los tres diseños se enfocan en el cabezal y en el cuerpo de la aspiradora. Y de hecho hay una imagen bien interesante donde la defensa sobrepone la Shark Ninja con la imagen del diseño de Dyson para que vieran que efectivamente no era tan parecido. Entonces, Dyson pide un juicio sumario. El juicio sumario es cuando ven como que no hay materia. Entonces dicen, a ver, bueno, ya, entonces rapidito, dado que no hay tanta materia, vamos a terminar esto de manera más rápida. Dos veces se lo niegan porque todavía no determinan si se parece o no. Pero incluso las mismas pruebas que presentó Dyson, que fue una prueba pericial, terminaron apuntando en contra de ellos porque hacían notar las diferencias de los diseños. Entonces, cuando vieron que había tantas diferencias, el juez sí les otorgó el juicio sumario porque dijeron, señores, aquí no hay materia, son diferentes, aquí no hay invasión, entonces vámonos ya a terminar esto. Inicialmente Dyson pedía 200 millones. Y también es uno de los tres casos icónicos en Estados Unidos más importantes por los montos, de montos que pasan los 100 millones de dólares. Pero al final no lo lograron. Lo que lograron fue otro caso en paralelo de otra aspiradora por publicidad engañosa. Y está padre ver cómo propiedad intelectual es un campo de batalla, pero hay otros campos de batalla y las empresas se van a estar peleando en cuantos campos de batalla puedan hasta lograr sus objetivos comerciales, ¿no? Interesante, perdió el caso del diseño industrial, pero ganó el caso de publicidad engañosa. ¿Y cuánto le echas que sí ganó? Dyson. ¿Sus 200? No, ¿Cuánto? 16 nada más. 16 millones de dólares Ok. porque en ese caso era un comercial en donde ellos habían mentido y habían falsificado una prueba de laboratorio que, bueno, se comprobó todo eso y digamos, sí era publicidad engañosa. ¿Cómo ¿Qué crees? tal, eh? Oh, yo te voy a presentar otro caso de otra empresa súper icónica, Lego. ¿Qué es esa cosita? Es una piececita de Lego. Ok, ¿no? Lego tiene todas sus piezas protegidas, pero esta en particular perdió su batalla. Ok, platícame. Esta pieza de Lego fue presentada en el 2008 Ok, y obtuvo su protección, pero en el 2022 una empresa china que se llama Guangdong Quantoys Industry, bien, poco te salió difícil, bien. presentó una demanda de nulidad en contra de este diseño, alegando que propio Lego había publicado antes del 2008 una pieza similar. Y le vuelve a Sí, afectar sí, que lo haga antes de obtener el registro, ¿correcto? propio Lego divulgó en la web el diseño de una pieza similar. Ok, Aquí lo que calificó la Corte Europea fue el carácter singular, que fíjate que esa condición aquí en México no la tenemos como tal. El carácter singular en la Unión Europea refiere a el sector al que va dirigido el producto al que aplicas tu diseño, el consumidor informado de ese sector, el grado de libertad que tiene el diseñador para crear diseños en ese sector y la comparación de la impresión general. Entonces, el tribunal analizó todo este carácter singular y dijo, de la publicación que tiene el Lego, no tiene carácter singular el registro. oye, por ejemplo, en México, ¿cómo sería esa evaluación? ¿Igual? ¿Todos esos conceptos legales aplican? Fíjate que aquí tenemos el grado significativo y la creación independiente. Entonces, el diseño para considerarse nuevo tiene que ser de creación independiente y diferir en grado significativo del arte previo. O sea, que se me ocurrió a mí como diseñador y que no le copié nada a nadie.
podríamos decir. Puede ser, pero aquí en sí lo peculiar de este caso es que no era el diseño idéntico, sí tenía cierta característica diferente. Por ejemplo, esa pieza es en una sola, es el Tiene ensamble. uno, ajá, La que estaba publicada es esta. La okey. que se otorgó, el registro que se otorgó era doble, pero la corte, el tribunal dijo: "No, a ver, se deriva. Un cuadrado de un rectángulo es derivable y únicamente estás duplicando características existentes". Mm, Luego dijo: "No, esperen, esperen. No, no, no me anulen mi registro. Vean lo de la vista inferior, en la vista inferior es totalmente diferente". Y el tribunal dijo: "No, a ver, espérame. La vista inferior, en primer lugar, nunca se ve. O sea, sí, ensamblas la pieza y lo que se ve es lo de arriba, lo de claro. abajo no se ve". Y aparte obedece más a cuestiones de embone, de Y apilamiento, ahí serían que cosas son técnicas. cuestiones técnicas que aquí no vamos a analizar. Entonces, me quedo con el carácter singular, no lo tienes, te anulo tu registro. Uy, ¡Zas! esa debe haber valido mucho para Sí dolió, sí ¿no? dolió. Y esa sillita chistosa. Esta sillita, bueno, es una sillita, de las que venden en IKEA, y la traigo justo porque es un caso de IKEA lo que te vengo a platicar. Es para el celular y así, para los muñequitos y todo, pero no es esta tal cual, obviamente. Este es el caso de Emeco contra IKEA. Mm, Entonces, Emeco hizo una silla, le llaman la 2006, y lo curioso de esta silla es que la diseñó un famoso arquitecto, Norman Foster. Bueno, es uno de los arquitectos más reconocidos a nivel mundial de todos los tiempos. Tiene varios edificios, tiene una torre Foster en Madrid, hizo la torre de HSBC, la primera en Hong Kong, muchos edificios icónicos. Es un gran arquitecto. Pero la pregunta era cómo llegó Norman Foster a diseñar una silla. Entonces, Emeco se dedica a diseñar sillas desde que inició. mm, Inició durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno de Estados Unidos pidió una silla que resistiera a los marinos, que pues, estaban fortachones, que fuera ignífuga, o sea que si había ataques y bombas y todo tronaba, no hiciera más grande el incendio, y además que fuera muy ligera porque iba a ir también en los submarinos. Entonces todo eso del peso era súper importante. Entonces ahí desarrolló Emeco una silla de aluminio con todas las características que quería el gobierno americano, y al final se dieron cuenta que era tan artesanal que protegieron 77 procesos a través de patente, de cómo lo soldaban, de cómo lo pulían, del tratamiento que le iban a dar al aluminio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo llega Norman Foster? Si estamos hablando de la primera silla, eso fue en 1944. Norman Foster aparece en el 2006, por eso también es 2006, el modelo de la silla, porque Emeco se dedica a hacer estas sillas de manera artística. Entonces, no solo invitó a Norman Foster, antes también invitó a otro arquitecto famoso, Frank Gehry. Entonces, él también hizo una silla que se llamaba la silla Superlight. Él la hizo antes. Entonces, es interesante que Emeco puso a dos arquitectos de esa talla a diseñar sus sillas. Por eso esas sillas valen eh, $800 cada una. Mientras que, y aquí vamos a entrar al caso, IKEA se le hizo fácil o tuvo, como ellos dijeron, un error de interpretación al vender una silla con las características ornamentales de la de Norman Foster. Lo que ocurrió fue que inmediatamente Emeco empezó un litigio en la corte de Múnich. Escogió Múnich porque resulta que en Alemania las leyes sobre diseños industriales están más afianzadas. Entonces les pareció un mejor campo de batalla. Como vemos, la propiedad intelectual puede tener diferentes campos de batalla según la estrategia legal que estés pretendiendo. Por ejemplo, la silla estaba dentro de su línea Meltorp, sillas, mesas, comedores, salas, pero valía solamente entre 20 y $30. Y la silla estaba hecha, agárrate, de acero y plástico.
Nada que ver con ligera, artística, 77 procesos patentados y todo este aircraft que maneja Emeco. Entonces, evidentemente, pues este caso prosperó, lo vio tan claro IKEA que se sentó a negociar. Porque también, ¿para qué te echas una batalla legal así de años y años y años, donde te desgastas y gastas dinero? Mejor dices, ok, pues pasó a un error de interpretación y vamos ok, ¿cuánto te debo? Reconozco tus derechos y además pues las vendo y me olvido, no vuelvo a hacer esa silla, ¿no? Ese fue el resultado del litigio. Oye, ¿esa agüita vas a tomar agua? Porque a mí no No, me pusieron. no, es mi Ah, siguiente ok, ok, ok. exposición. Platícame. Creo que todos sabemos la materia, es Tupperware. Ok. Tupperware con su botella Eco. Me parece que en algunos momentos se llama Eco Twist, Eco Solita, pero Tupperware demandó a BioLife por su botella Eco. BioLife es una empresa que también se dedica a comercializar botellas, pero en el sentido ecológico, a diferencia de Tupperware, que las hace como para que resistan toda tu vida, y la de tus hijos, y la de tus hijos, y la de tus hijos. El problema aquí fue que Dar Industries, que es la dueña de Tupperware, demandó a BioLife en Asia. Este caso que te voy a presentar es asiático y llegó a Malasia, y para ser precisos, Malasia e Indonesia. En Malasia, por ejemplo, el tribunal había determinado que aunque tú no supieras de que existía un documento de arte previo, lo iba a considerar. Y sí, o sea, parecía como algo importantísimo en Malasia, pero es que de hecho así es. La novedad debe ser mundial. Ujú. Entonces, Malasia, a partir de una prueba que le llama el atractivo visual, que es Que sería como su sex appeal. sí, algo así, el sex appeal del producto, dijo, se están infringiendo los derechos de Tupperware, porque el atractivo visual es el mismo. Ujú. El atractivo visual evalúa las características de forma de los diseños, pero a través de cómo estas características de forma influyen en ti como consumidor final y que va a hacer que lo tomes sobre más diseños de botellas. O sea que consideran la interpretación del Del consumidor. consumidor final, Mira, le llaman ok. consumidor final. En este caso, Tupperware ganó. Pero en el caso de Indonesia, el tribunal de Indonesia dice, no, te voy a hacer una prueba que se llama el ojo desnudo, Ok, que está aún más denso ok. el nombre, ¿no? Esta prueba es a partir de notar las diferencias del producto, pero ¿qué crees que a partir de un consumidor promedio? Mm, Un observador ordinario va a decir de entre las botellas que vea si él nota diferencias o no. mm. Y en este caso, BioLife ganó, ganó y se quedó con su botella y con su comercialización. Ok. Entonces en un país puede haber un resultado y en otro uno diferente. Y en otro diferente. Y está bien chistoso porque son condiciones que, por ejemplo, en México no se tiene esto del atractivo visual No, o no, no, no. del ojo desnudo, que me parece Tenemos solo curioso, el grado significativo y la creación y la independiente. creación independiente. Correcto. ¿Cómo ves, Juanro? Muy bien, muy, muy interesante. Me gustaron todos estos casos. Nos han llevado a explicar cómo son los diseños industriales, cómo en cada país son diferentes. Esto en parte se debe como al principio de territorialidad, ¿no? Entonces, cada país va a poner sus reglas sobre figuras de propiedad intelectual. Ahora, se llaman diseños o design patent, pero cada quien las va a evaluar diferente, ¿no? En Y cada sí, lugar. y sí, cada uno tiene sus peculiaridades. Y eso provoca diferentes estrategias de defensa y ataque. También eso es lo que Toda vimos, una ¿no? estrategia. ¿No? Toda Yo quiero iniciar en Múnich, tú quieres iniciar en California, tú quieres iniciar en Malasia, Malasia, etcétera, etcétera. Indonesia, ajá. Bueno, Mayra, pues al final vemos que todos estos casos en realidad son una guerra, ¿no? Una guerra de patentes y diseños y hasta otras figuras más, otras incluso que salen de la propiedad intelectual, pero al final la propiedad intelectual es este arsenal que las empresas van adquiriendo, van desarrollando y van invirtiendo en él para tener con qué atacar a su competencia, para poder, no sé, me ocurre defender su mercado, ¿no? Es decir, si vas a entrar con tu nuevo teléfono a mi mercado favorito, que es Estados Unidos, pues no te la voy a poner fácil. Vas a encontrar unas demandas, vas a encontrar
unas barreras. ¿Qué otro se te ocurre a ti también que podría funcionar? Pues es que siempre va a haber competencia, ¿no? Si un producto está funcionando bien, el de al lado va a decir, híjole, ¿y por qué yo no? Ujú, ujú, ¿No? Como en el caso de Crocs. O sea, creo que toda familia de menos hay una Crocs en su casa, o el caso de Tupperware. Siempre hay una botella de Tupperware en tu casa. ¿Por qué? ¿Por qué funcionó tanto? ¿Por qué ujú, jaló tanto? Y el de al lado se va a dar cuenta y va a querer seguirte tus pasos. Entonces, se debe de estar prevenido. Esa es la importancia de tener una protección certera. Se debe de estar prevenido. El error que se cometió, por ejemplo, Lego, es que lo publicó antes. ujú. Y en esos errorcitos es donde se puede ir la millonada. Claro. Y también, por ejemplo, a mí se me ocurre proteger los lugares, o son cosas que les recomendamos a veces a los clientes, proteger los lugares donde fabricas, Mm. porque también de ahí puede venir el golpe. Si vas justo al lugar donde fabricas, de ahí en la fábrica de al lado empiezan a hacer el producto. Y si tienes algún mecanismo para detener antes de que llegue a tus otros mercados, entonces también puede ser una buena estrategia. Es que también hay que recordar que aunque la protección es territorial, la novedad debe ser mundial. Ujú, Entonces, si solamente, en el caso de Crocs, si solamente protegí en Europa y no me voy para Latinoamérica, chin, se me fue, ujú. se me fue de las manos. Claro. Y por ejemplo, en el caso de Dyson, yo lo que veo es que la intentó. Lo Mm, intentó, ujú. tenía sus balas, pues las tenía que usar, ¿no? Tal vez no lo pudo encuadrar, al final no se configuró la infracción del diseño y sus características ornamentales, pero pues al final también para eso es, para tener una palanca de negociación y para este estira y afloja que hacen las empresas en estas guerras. Sí, y aparte que se salen de varias figuras jurídicas, o sea, no solo por diseño, por marca tridimensional, patentes, modelos de utilidad, hacia dónde puedo abarcar con una misma invención o una misma creación industrial. Claro, el caso de IKEA también era diseños y copyright. Claro, Ujú, porque eran también. obras de arte, esas sillas son obras de arte. Incluso diseños podemos irnos hasta arte aplicado, ¿sabes? Sí, sí, De sí, marcas tridimensionales, diseño industrial, arte aplicado, y te vas a tres figuras jurídicas diferentes. correcto. ¿Cómo es tu estrategia? Está difícil. Está interesante. Oye, por ejemplo, no solo sirve todo esto para atacar, sino también hay estrategias de defensa, ¿no? Sí, sí, claro. También, por ejemplo, en el caso de la Dyson, ¿cómo pudo defender sus características de forma y decir, no, son diferentes, no te acerques O sea, a entonces le esto? dio la vuelta. Pues se defendió, porque la vuelta y no, no, es que estaban dichas, sus características de forma estaban dichas. Pero Se también, defendió. también desde que estoy desarrollando el producto, Ah, yo puedo decir, yo sí, quiero ir para allá, pero le voy a dar la vuelta sí, para ahí no sí toparme podemos con, hacer ¿no? eso. Ajá. Desde antes analizo mi competencia y veo qué tantas características le puedo conservar al mío, su esencia, su espíritu, pero lo voy a alejar para que no me lo citen como anterioridad. Ujú, ujú, Esa también es una estrategia muy buena. claro. Conocer también las características de forma de tu competencia. Oye, por ejemplo, en el caso, ¿cuál fue en el que anularon? Em, Anularon Crocs, anularon Lego, pero se salvó Tupperware en Malasia. Ok, pues fíjate, también a la hora de recibir un ataque de infracción, tú puedes contraatacar con la nulidad de ese registro. Es decir, muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces vas a tratar de anular ese registro, ese diseño, para que ya no te haga daño. ¿Y cómo lo puedes hacer? Fue en el caso de Crocs, ¿no? Con una publicación anterior. Fue en el caso de Lego, con una publicación anterior que destruía su novedad. Y sí resulta. Pero el punto es encontrar ese documento en el arte previo. Claro. Eso es lo difícil. Más antes, ¿cómo? ¿No? De la época del Lego, que Ujú. es el 2008, Donde no hay tantas donde no hay fuentes, tantas fuentes, que no, te tienes que ir a revistas o exacto, catálogos catálogos o físicos, el museo de juguetes, exacto. ¿no? Incluso Mil cosas. catálogos físicos.
Antes era más difícil, ahora creo que ya hay un mundo de posibilidades con Sí, si las quedó en la redes red, sociales, quedó en la sí, red, hay fechas, hay maneras con de ir los hacia historiales atrás, de los clientes claro. incluso. El mismo Facebook tiene su historia, Esta las página de Wayback redes, Machine que nos ayuda a saber la claro, e ir hacia atrás de la página antecedente de de la internet. página, sí, pero sí es posible si se estudia muy bien. Es una parte muy padre de propiedad intelectual. Y muy bonita es la parte padre del diseño. Te digo que el diseño industrial es la parte más bonita de las creaciones industriales. Desde que estoy ahorita en Arochi, yo la verdad veo que es todo un diseño de estrategias, no solo la parte del diseño industrial, sino es un diseño de estrategias alrededor de. Ujú. Y es bien no sé, importante todo esto porque repercute en un cliente importante, bueno, considerando que todos los clientes son importantes. Bueno, y si queremos ser exitosos en esta guerra de las patentes y de los diseños industriales y en general de propiedad intelectual, creo que lo primero sería que tengamos registros sólidos, ¿no? Sí, que tengamos el registro incluso antes de que yo sé que estás en una empresa y que ya quieres dar a conocer tu bebé O que ya lo quieres vender. o que ya lo quieres comercializar o vender y lo quieres publicar en todos lados, ¿no? Ten cuidado en eso, ¿no? Yo recomendaría que se tuviera cierta reserva hasta que el registro esté ingresado en el Por lo instituto, menos, ¿no? ajá, Por lo o menos esta presento la oficina, solicitud. por lo menos presentado en la oficina de tu preferencia. Una vez que esté ingresada, puedes publicar lo que quieras, pero sí tener mucho cuidado en esto de las publicaciones, porque ya vimos que en 2 de los casos de empresas muy fuertes Ujú. hubo una Salieron, divulgación salieron divulgaciones previas, previa, sí. correcto. Yo lo que pienso también es que siempre debes estar escuchando a tu mercado. Es decir, siempre con un ojo en la competencia, en lo que está haciendo. Y esto creo que te va a llevar al segundo paso, que sería cuándo sería oportuno iniciar tu estrategia. Sí, aparte esto es el diseño de la estrategia. ¿Cómo me voy a ir? ¿Por dónde me voy a ir? ¿Qué me conviene decir? ¿Qué no me conviene decir? En el caso del Lego, por ejemplo, dijo, mi vista inferior es diferente, Ujú. pero no le convino porque la parte inferior es lo técnico. O sea, no le ayudó. No le ayudó. Entonces hay que saber qué decir y cuándo decirlo. Y eso yo creo que es una parte bien importante antes de levantar la voz y decir, hey, tribunal, tengo una infracción o tengo una nulidad. ¿Tú recomendarías, por ejemplo, que hicieran una búsqueda Sí, antes de atacar? sí, antes de atacar, para saber qué estrategia usar, porque si yo tengo un documento anterior, ya sé por dónde atacar. Y para saber qué herramientas también tiene la competencia que piensas atacar, ¿no? Sí, también, ojo, este documento anterior sí también debe cumplir ciertas características, como que tiene que tener una fecha visual inamovible, ¿no? Ujú. Porque hay páginas en la web que tú modificas la fecha conforme actualizas. Hay quien no, cuando es un extracto de una revista, de un periódico, que sí tiene la fecha. Esos documentos son importantes y que se ilustre en este caso el diseño. Y creo que otro aprendizaje más de estos casos es que selecciones tu campo de batalla, Sí. ¿no? Dado que esta materia es por jurisdicción, ¿no? Ujú, Es territorial, ujú. entonces es importante saber en dónde tienes una mejor posibilidad de éxito de acuerdo a tu propiedad intelectual, Sí, dónde puedes jugarla mejor. Creo que esa es una parte importante para sí, los... conocer un poco más a tu enemigo. Muy bien dicho. Bueno, entonces en conclusión, lo que vemos es que debemos asesorarnos con los profesionales para poder llevar a cabo bien estas estrategias legales. Nos vemos en el siguiente episodio de Wait, ¿is that legal?